Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Cuando hablamos de herencia, rápido pensamos en las cosas económicas. Pero déjame decirte de que hay 4 aspectos de los cuales hay más, ¿verdad? Pero tal vez los más relevantes dentro de lo que voy a platicar es que nosotros podemos heredar genéticamente lo de nuestro papá y lo de nuestra mamá. No sé si a ustedes les han dicho, ay, ¿cómo se parece a su papá? Y otros dicen, ay, Dios guarde. Pero parece a su papá. Ahí no hay pierde de hoja, ¿verdad? Ahí se parece o se parece. O tiene el carácter de no sé quién, el de la... Pero genéticamente eso se hereda. El color de pelo, esos ojos trigueños, esos ojos color miel que ustedes tienen. O sea, eso se lo heredó su mamá y su papá. ¿Ok? Esa es una herencia que en este caso genéticamente y que es lo físico, hablando de genéticamente, de lo físico. Que también podemos hablar de lo intelectual. Por ejemplo, intelectual no solamente es alguien demasiado listo para las materias o para la ciencia, sino en este caso también son habilidades musicales, por ejemplo, o habilidades de dibujar. Entonces, eso también lo heredamos genéticamente. Me recuerdo cuando yo era niño, yo estudiaba la primaria. Me recuerdo que yo nunca he sido bueno para la matemática, ni para las demás cosas de ahí, pero sí he sido bueno para dibujar. Entonces la maestra, me recuerdo que estaba en cuarto primaria, y total de que la maestra miraba que yo haciendo garabatos en la clase de matemáticas. Entonces un día me recuerdo que llegó con una caja de yesos de colores, y total que se me acerca y me dice, Nelson, hagamos un trato, me dice. Tú me ayudas a dibujar este sistema digestivo en el pizarrón y yo te ayudo con la matemática. Yo realmente no le entendí lo que me dijo, pero dijo, ¿dibujar? Ah, claro. Total y que me jaló mi banquito, me puso una mesita y el libro y yo en el gran pizarrón dibujando el sistema digestivo. A mí se me hace fácil dibujar. Por ejemplo, estoy en una reunión y me aburro. Agarro un lápiz y empiezo a dibujar el que está, por ejemplo, exponiendo. O estoy en un lugar y estoy dibujando, porque es algo nato. ¿De dónde originó eso? ¿De dónde lo jalé? ¿Fue algo que lo traje de seguro de mi mamá, de mi papá o de algún familiar lejano? Pero viene dentro de la genética. De igual forma ustedes tienen habilidades, algunos para hablar, otros para cocinar, otros, no sé, para pintar, hacer poemas, no sé, ¿verdad? Pero esos genéticamente se hereda. Y genéticamente también se hereda lo emocional. Dentro de lo emocional unos somos flemáticos, otros somos agripados. Pero tenemos un montón de cosas que en este caso viene dentro de la genética. Unos somos alegres, otros de mecha corta, otros somos machetescutos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso lo heredamos. Tal vez cuando salimos sonriendo, pero cuando llegamos a la casa, ahí viene mi papá, aguas, que es muy bravo. No sé, ¿verdad? Pero eso también lo heredamos genéticamente. Dentro de esto, lo que heredamos como criaturas, como creación de Dios, también heredamos una nacionalidad. Cuando ustedes salieron del vientre de su mamá y dieron el primer grito y después su papá los fue a inscribir, ahí ustedes heredaron una nacionalidad. Algunos hubiésemos querido haber nacido, no sé, en París, en Australia, en África, no hay mucho calor, ¿dónde? Hawái, no sé, ¿verdad? Pero bueno, nacimos acá. Entonces heredamos la nacionalidad guatemalteca. A donde usted vaya, usted va a ser guatemalteco.
Obviamente, si tiene una doble nacionalidad o si usted aplica a otra nacionalidad, pues eso ya es otra cosa. Pero desde que nosotros nacemos, automáticamente nosotros heredamos una nacionalidad. Dentro de esto, hablando de lo que heredamos económicamente, que es a lo que nos gusta la mayoría, entonces, no solamente en este caso hablamos de cuando nuestros papás partan, ¿qué es lo que nos van a heredar? Hay quienes pasan ahí enfrente de la casa de la mamá o del papá y imponen manos. Señor, tu palabra dice que lo que pisare la planta de mis pies, y ponemos el pie en la casa, en el carro del papá, de la mamá, y reclamamos de una vez esa herencia. Ok, está bien. Ya el papá decide si sí o si no. Mi papá vive en Estados Unidos y total de que él tiene ciertas propiedades, pero con la esposa que se casó, la esposa tiene 5 hijos y él solo me tiene a mí. Entonces un día yo hablando le digo, mira papá, yo creo que no se me hace justo dividir eso entre 6, le digo. Porque yo soy uno de él y la esposa tiene 5, ¿verdad? Entonces yo le digo, mire, no es justo. Entonces me dice, no te preocupes, hijo, ya está todo resuelto, me dice. Bueno, a ver qué pasa, ¿verdad? Pero cuando uno habla de la economía, ¿verdad? Uno dice, la herencia, ojalá mi papá me deje esto, me deje lo otro. Y a veces los papás nos esforzamos por dejar algo a nuestros hijos. Y eso es bueno, ¿verdad? Pero aparte de eso, déjame decirte que también la herencia que nuestros papás nos han dejado es desde que tú naciste hasta el momento que tú sales de tu casa, es una gran inversión que los papás hacen. A ver, Sandrita, ¿cómo cuánto crees tú que es la inversión que los papás hacen en el trayecto, más o menos? Desde que nacen hasta los 18 años. ¿Cómo cuánto crees tú? Ni idea, ¿verdad? Hablando de ropa, comida, universidad, colegio, que lléveme allá la gasolina y que vamos a dejar allá y que se descompone el carro de tanto ir y venir. No, mejor ya, no, mejor vámonos, hermanos, ya me puse triste. No, es que es una gran inversión, ¿verdad? O sea, a veces nosotros pensamos solo en las cosas que nuestros papás nos van a dejar, pero no pensamos en las cosas que nuestros papás han invertido, que es una herencia para que nuestros hijos alcancen mejores metas de las que nosotros no pudimos llegar. Esa es una herencia, que es la crianza, la educación. Me recuerdo que hace muchos años hablar de que alguien tuviera un teléfono, o sea, era, por ejemplo, de donde yo vengo, la colonia, en el callejón que yo vivía o en la cuadra que yo vivía, solo una familia tenía un teléfono. Y era la familia de doña Florinda, la que tenía la plata, ¿verdad? Y me recuerdo que tenían un escarabajo, un carrito bien bonito. Y compraban agua pura salvavidas, nosotros del chorro. Pero ahora, en estos tiempos, los niños ya exigen un iPad o una tablet o que mi celular y que no sé qué. O sea, si los hijos visualizaran la inversión que se está haciendo en ellos. Por ejemplo, Flor, ¿cómo cuánto tú crees que llevas invertido ahorita en Tiago? Y eso que está recién nacido. Bueno, más o menos. Es bastante, ¿verdad? Súmale 1 año más, 2 años más, 15 años más. Después la universidad. ¡Wow! Es plata. Entonces, eso se llama herencia que los papás están dándole a sus hijos. Nos quitamos, como dirían las abuelitas, nos quitamos el pan de la boca para dárselos a nuestros hijos. Y es cierto, muchas veces no tenemos y lo poco que tenemos lo invertimos en nuestros hijos, en la ropa, en la educación, en pagar esto y lo otro. Y está bien porque eso nos nace, porque son nuestros hijos, es nuestra heredad, dice la palabra de Dios. Y hacia ahí vamos. Ahora, dentro del otro punto,
es que también tenemos una heredad espiritual y muy pocas veces nosotros entendemos esto. Y la heredad espiritual es que cuando nosotros automáticamente nacemos, tenemos una heredad espiritual. Y la palabra de Dios en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso se le llama el pecado original. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces nosotros automáticamente cuando nosotros nacemos traemos un pecado que es el pecado original. Y aparte de eso, que estábamos separados de Dios. Ahí no podemos hacer nada, porque automáticamente cuando nosotros nacimos traemos el pecado original. Y aparte de eso, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, independientemente si nacemos en una cuna de oro o nacemos en una cuna de duro porte, de la misma forma traemos el pecado original y de la misma forma estamos separados de Dios. Esta era nuestra condición antes de aceptar a Cristo, hablando del ámbito espiritual, pero también emocional y todo de lo hereditario que les acabo de comentar. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, no solamente nos beneficiamos de que nuestro nombre se escribe en el libro de la vida, no solamente nos beneficiamos de que si en este caso nosotros pues nos morimos, nos vamos con el Señor, sino que aparte de eso, en esta vida, toda esa herencia que les acabo de hablar, la herencia genética, la herencia económica y la herencia de una nacionalidad y una herencia espiritual, eso también cambia sustancialmente. Repito de nuevo, antes de Cristo nosotros éramos de una forma y después de haber aceptado a Cristo, sí o sí tenemos que ser de otra forma. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, esto quiere decir que aquí hay un parteaguas, hay un inicio, hay un reinicio. Los que usan computadoras, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la computadora se traba? ¿Qué le hacen a la computadora? Reiniciar la computadora. ¿Y por qué pasa que la computadora se traba? Pueden ser muchos factores, pero uno de esos factores puede ser de que se abrieron demasiados programas y la memoria RAM ya es demasiado pequeña. Entonces ya no tiene capacidad para generar y seguir trabajando, entonces se traba. Cuando se reinicia la computadora, entonces la computadora empieza de nuevo a formatearse y empieza obviamente ya nítida, como que si nada haya pasado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo es un reinicio, es un reseteo. Literalmente en este caso es un borrón y cuenta nueva. Cuando uno estaba estudiando, se recuerdan que los profesores, hay algunos profesores que les gusta escribir todo en el pizarrón, y que no sé qué, y que no sé qué, que no sé cuándo, y que no, y sigue escribiendo en el pizarrón y nosotros y después el profesor le dice a uno, ¿ya lo copió? Pero cuando dice ya lo copió, ya empezó a borrar, ¿verdad? Entonces uno, ¿qué chance tiene de copiar? Pero en la vida cristiana es igual. Es un borrón, se borra la pizarra y automáticamente queda en blanco. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, como éramos antes, lo que traíamos nosotros, es un borrón y cuenta nueva. 0 kilómetros. Mira, hermano, cuando usted acepta a Cristo, cuando alguien acepta a Cristo, huele a nuevo espiritual, huele a bebé espiritual.
A algunos no les gusta cómo huelen los bebés cuando están chiquitos. A mí sí me gusta, hermano. Huelen a limpio. ¿Verdad? O sea, a mí me gusta. Entonces yo cuando me acerco a los bebés, ay, qué rico, huele a humano nuevo. Recién adquirido. Pero cuando uno acepta a Cristo, uno huele a nuevo espiritual. Uno huele a bebé espiritual. Entonces, cuando dice acá nueva criatura, aquí se refiere a una nueva creación. Ahora, ¿se recuerdan cuando empecé a hablarles? Les dije cuál era la herencia nosotros como creación de Dios cuando nacemos. Y hablé en este caso de lo genético, hablé de la nacionalidad, hablé de lo económico y hablé también de lo espiritual. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, automáticamente esto mismo se aplica a nuestra nueva vida. A nuestra nueva vida. Yo tenía un amigo que vivía en los Estados Unidos y por varios años él estaba luchando para sacar la residencia en Estados Unidos. Al final le salió y en eso vino a Guatemala. Y total que me llamó y me dijo, mira Nelson, tomémonos un cafecito. Claro, perfecto. Total y que nos reunimos, nos dimos un abrazo porque hacía años que no nos mirábamos. Y en eso empecé a notar que él hablaba Spanglish. Ok, Nelson, all right. Y uno dijo, perdón. Pero si hacía 7 años que se había ido, no, en 7 años no se olvida el idioma, las costumbres, los modismos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo que chilero, ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces, él empezó a hablar diferente. Pero dentro de esto, yo puedo entender que cuando yo, en este caso, acepto a Cristo, tengo que empezar a transformar mi vida, porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es, y eso significa un nuevo estilo de vida. La historia que a mí me impacta mucho es la historia de Zaqueo, hablando de un antes y un después. Viene Jesús y llega a la casa de Zaqueo. Cuando Jesús estaba compartiendo con Zaqueo, ¿qué fue lo que pasó en la vida de Zaqueo? Jesús no le habló. Jesús no le dijo, mira Zaqueo, tú eres recaudador de impuestos. Jesús no le dijo, mire, devuélvele lo que has robado. Jesús no le dijo, mira, vuélvete generoso y dale a los necesitados. No. El simple hecho de que la presencia de Jesús llegara a la casa de Zaqueo, ahí automáticamente la vida de Zaqueo empezó a transformarse. Porque la presencia de Dios llegó a la casa de Zaqueo, llegó a su corazón. Y Zaqueo dice, si a alguno le he robado, le devolveré el doble. Y en este caso voy a dar la mitad de mis bienes a los necesitados. Zaqueo antes que era, no es porque así se llame, ¿verdad? Pero era un saqueador. Saqueaba a su sociedad, saqueaba a sus contemporáneos, le robaba. Pero cuando uno llega a la presencia de Dios, cuando Dios empieza a habitar en uno, tiene que haber sí o sí una transformación. Hermano, mire, yo hace como un mes yo le hablaba, mire, si usted dice ahora, si antes decía 100 malas palabras y ahora dice 30, gloria a Dios por eso. Porque va en la transformación, en el cambio. Peor fuera que antes dijera 200 y ahora dice 400. Ahí sí la cosa va mal. Yo tengo varios amigos así y en eso estamos platicando y de repente mira la gran... Vos disculpame, no hombre, tranquilo, decilo. Sé libre. Suéltalo. Pero vamos dentro de esa transformación. ¿Por qué? Porque en este caso, como dice la palabra de Dios, que el que está en Cristo, nueva persona es. Y en este caso, quiero que platiquemos del punto número 1, que es la genética.
Aunque en lo físico no se puede hacer mucho, ¿verdad? O sea, hay quienes quisieran medir 10 centímetros más, otros quisieran tener diferente el cabello, diferente color de ojos, etcétera, etcétera. Pero ahí no se puede hacer mucho. Pero aún en Cristo genéticamente se puede hacer algo. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Miren, yo admiro a Luisito. Incansable. A veces yo lo miro cargando, no sé, 5 sillas, si no estoy más de estas, sacando de la bodega y ahí viene Luisito. Yo le digo, Luisito, no, tranquilo, te traigo 5 más. No, yo le digo, Luisito, no, hombre, tranquilo, Luisito. Y él me dice, no, yo aguanto. Va, pero de verdad, le dije, no te va a salir una hernia. Pero ahí lo mira uno trabajando. Ahí va en la moto, de arriba para abajo. Va al grupo de San Antonio, va a visitar eso y lo otro. Luisito, ¿cuántos años tenés? 3 chocas. 3 chocas. Imagínense. Luisito está como ese meme, esos memes en Facebook, ¿verdad? Luisito a los 75 y yo a los 35. ¿Por qué? Porque si uno ama a Dios, si uno lo busca, si uno acepta a Cristo en su corazón y lo cree, Él va a renovar nuestras fuerzas. Porque dice la palabra eso. Abraham y Sara, a una avanzada edad, Abraham tenía 100 años cuando le nació Isaac. Moisés tenía 80 años cuando empezó el éxodo. Dios rejuvenece nuestras fuerzas. Pero ¿sabes qué? La sociedad nos marca y nos dice, ¿usted tiene cuántos? 40. Ya huele a neftalina. ¿Cuánto tiene? 50 y qué? No, usted ya está más para allá que para acá. Así nos dice la sociedad. ¿A los cuántos años empezó el que fundó Kentucky Fried Chicken? A los 65. Entonces la edad no está en cómo o la edad física que tenemos, sino lo que está dentro de nosotros y lo que nosotros queremos lograr. Y con la ayuda de Dios, como bien decía Pablo, todo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, genéticamente, Dios puede transformar nuestras vidas. Y de una forma también intelectual. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 26 y 28. Pues mirad, hermanos, mira, esto le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Mira pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Viene Pablo y le dice, miren, ustedes genéticamente no son muy inteligentes. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Le dice, mira, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ningunos tienen un alto rango en la sociedad, ni muchos son nobles, ni muchos tienen un nombre como Gutiérrez, como Nobel, como Hernández. Ninguno tiene esos apellidos, ninguno de ustedes son nobles, dice. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esto a mí me da la pauta de que tal vez cuando yo era pequeño no me dieron choclos picapiedra. ¿Se recuerdan de los choclos picapiedra? Contemporáneos míos, ¿verdad? Eso, los de 5 años. Tal vez no me dieron tanto choclos picapiedra, pero la Biblia dice que Dios me puede dar la habilidad. Mi hermano, yo quiero contarle algo. Como algunos de ustedes saben, yo tengo una agencia de publicidad y en algunos casos he visto que hay empresas que ponen su inversión
de 1 millón, de 2 millones a cargo de la agencia. ¿Y de dónde creen ustedes que viene la habilidad, la inteligencia para hacer estrategias de comunicación, de publicidad y que hayan resultados? No de mi esfuerzo personal, sino de lo que viene de parte de Dios. Y muchas veces nosotros omitimos eso y decimos, no, yo voy solo contra el mundo, pero se nos olvida que el Dios Todopoderoso está con nosotros y esa heredad la puedo aplicar en mi día a día. Hablemos de lo emocional, nuestro carácter. Ahí quiero detenerme un poco porque ahí aplica muchas otras cosas. La palabra de Dios en Gálatas 5, del versículo 19 en adelante, ahí habla de las obras de la carne y más adelante habla del fruto del Espíritu. Y las obras de la carne, dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas ¿qué dice? No heredarán. Miren, heredarán el reino de Dios. Como les comentaba, cuando nosotros aceptamos a Cristo hay un antes y hay un después. Antes de Cristo, y como bien dice acá, nosotros evidenciamos, o nuestras familias evidenciaban las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si yo pregunto, hermanos, piensa en tu familia, de dónde tú vienes, ¿quiénes practicaban estas cosas? Fácil, de donde yo vengo, puedo extraer unas 7. Fácil. Hay gozo. Aleluya. Qué alegres son los niños, ¿verdad? Bien dice la Biblia que seamos como los niños. Imagínense nosotros gritando así acá. ¡Ah! Qué alegre, la verdad. Muy bien. Bueno, entonces en este caso, como les decía, yo puedo extraer unas 5 o 7 de lo que habla acá. Por ejemplo, yo puedo extraer de acá, por ejemplo, adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Creo que más de 7. Y eso es lo que yo puedo extraer de la familia que yo vengo. Y esto genéticamente está impregnado en mi ADN. Pero en este caso, cuando yo acepto a Cristo, automáticamente esto se tiene que ir. Porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo es una nueva creación de Dios. Entonces, si alguno tiene problemas, por ejemplo, con adulterio, con fornicación o con chismes, entonces tenemos que autoanalizarnos. ¿Qué estamos haciendo? Porque mi heredad es lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu que está en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, con esto que estoy heredando, que me están heredando en el reino de los cielos de parte de Dios, yo puedo vencer mis malos pensamientos. Con esto yo puedo vencer los pleitos, las enemistades. Con esto yo puedo ser una mejor persona. Con eso que es el fruto del Espíritu, yo puedo transformar y es algo que ahora me corresponde a mí. Yo quiero preguntarte, si alguien viene y te regala, te hereda algo, por ejemplo un carro. Yo estoy orando para que alguien me herede una X6 BMW.
Toca corazón. Toca ese corazón. Mi hermano, yo creo que cuando miro ese carro, yo peco, fíjense, hermanos. Yo peco cuando miro ese carro, porque lo codicio. Digo, Señor, uno así, ¿por qué no, Señor? Cuando yo voy manejando y pasa el carro, de verdad volteo a ver. Y le digo a mi carro, perdóname, carrito, perdóname. Perdóname que volteé a ver ese carro. Perdóname. Pero imagínate, si viene alguien y me dice, mira, Nelson, te regalo este carro. Es una herencia, es un regalo que me dieron. O sea, yo sería un mal agradecido si yo lo dejo enfrente de mi casa y no lo uso, y ahí lo dejo. Si me lo dieron, me lo regalaron, yo tengo que usarlo, tengo que utilizarlo, lo tengo que disfrutar. De igual forma es el fruto del Espíritu. Si seguimos siendo peleoneros, es porque todavía no hemos utilizado esa herencia, ese regalo de parte del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia. Si el vecino nos irrita, es que la paciencia todavía está muy baja, una rayita abajo está. Tenemos que subirle unos 2 o 3 rayitas para que eso empiece a activarse en nuestra vida. El otro punto es lo económico. ¿Cómo así dice usted? O sea, espiritualmente también Dios me puede ayudar económicamente. Definitivamente sí. Recuerda que soy una nueva criatura cuando yo acepto a Cristo. Cuando yo acepto a Cristo, miren, hermanos, ¿cuántos de ustedes vieron Matrix? ¿Algunos sí? Bueno, yo creo que la mayoría vio Matrix, ¿verdad? O sea, Neo tenía que creérsela para poder y pasaba una bala acá, pasaba otra bala acá. Pero mientras él no se la creía, le pegaban, sangraba. Pero cuando él entendió que estaba en una realidad, pero para llegar a destruir a los malos, tenía que creérsela, igual nos pasa a nosotros. Mis hermanos, el diablo puede lanzar sus dardos contra nosotros, pero si nosotros estamos en ese nivel, pasa por aquí un dardo, pasa por aquí una tentación, pasa por aquella que nos trae, ¿cómo le llaman los muchachos? La crush o el crush. Y pasa y no nos hace nada. ¿Por qué? Porque nosotros subimos de nivel. Estamos en el nivel espiritual. Pero como siempre nos quedamos en el nivel de la carne, entonces estamos en ese nivel donde cuando alguien nos hace un desprecio, ay, ya no voy a ir a la iglesia. Cuando alguien nos alza la voz, cuando tenemos un pago que se nos atrasó y eso y lo otro, nos volvemos locos. Yo no sé si usted sabe que nadie lo puede meter preso por deuda. ¿En serio, hermano? De haberlo dicho antes. De haberlo dicho antes. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué somos tan aprensibles bajo esas cosas? Porque todavía estamos en la carne. Pero cuando subimos de nivel y empezamos a entender que somos unas nuevas criaturas en Cristo y que por medio del Espíritu Santo hay algo que se llama el fruto del Espíritu Santo, eso nos sube de nivel. Si alguien nos corta, jóvenes, que se vaya. Tú tienes un valor en Cristo grande. Pero hay quienes se desarman cuando alguien los corta. Se desarman cuando alguien no le da un like en su Facebook o en su Instagram. Ahorita está muy de moda las depresiones, esto y lo otro. No, tenemos que subir de nivel y entender que cuando nosotros subimos a ese nivel, es lo que le pasó a Pedro cuando estaba en la barca. Los 11 discípulos se quedaron hasta atrás de la barca y Pedro subió de nivel. Y le dijo, si tú eres Cristo, permite que yo salga de la barca y que llegue a ti. Yo pregunto, hermano, ¿en algún momento tú has salido de la barca?
Para ponerte un ejemplo, ¿has orado por alguien? Solo el simple hecho de orar por alguien. Ahí ya dices tú el primer paso de fe. Porque los que no salen de la barca son los que se quedan hasta atrás y cuando llega alguien y le dice, mire, fíjese que me duele el estómago, tome una Calcel-Ser y échale limón y hambre, ya va a estar mejor. Son los que se quedan dentro de la barca. Pero los que salen de la barca le dice, ¿me permite orar por usted? Y todavía puedes dar un paso más y oras con más fe y esa persona puede sanar. Pero ¿qué necesitamos para eso? Subir de nivel, porque la herencia ya fue dada a nosotros. Ahora, hablando económicamente, Dios también nos puede bendecir. Y en Proverbios 3, del versículo 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es la forma en que Dios puede honrarte, puede bendecirte. Porque la palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Y no se trata de una cantidad grande o una cantidad pequeña, lo que Dios ponga en tu corazón. Yo les he comentado de que no condeno a las personas que en este caso no diezman. Ni estoy señalando, ni estoy diciendo, a ver, los de alabanza, ¿quiénes diezman, quiénes no? No. ¿Por qué? Porque eso es algo de convicción. Es algo que yo entiendo que si yo le doy a Dios lo que a Él le corresponde, Él me va a bendecir. Y en este caso, si no diezmas, no es que te vas a ir al infierno, no. Sino simplemente te estás perdiendo de una bendición que Dios te puede dar como heredad, porque ahora tú eres una nueva creación y eres parte de un reino donde tienes una nacionalidad espiritual. Entonces, cuando entendemos esto, las cosas cambian. Y muchas veces nosotros estamos como estamos porque no nos la creemos que ahora somos una nueva creación en Cristo. No nos la creemos que nosotros podemos transformar y salir. Antes, mientras más pobre, estaba más en la presencia de Dios. Y no es así. Sino se trata de que mientras más yo amo a Dios, Dios se va a reflejar en mí y Dios me va a abrir las puertas. Y esa es la diferencia. Cuando nosotros entendemos que la heredad de hoy en el reino de los cielos, podemos hacerla viva en nosotros. Y por último, hablando de una heredad espiritual, en 1 Pedro 1, 3 al 4, mira lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Te recuerdas cuando yo empecé esta prédica? Te dije que los papás nos daban una herencia, o los papás dan una herencia, no pensando en un final, sino empezando desde que tú naciste hasta el momento de que te casaste o te fuiste de tu casa para poner un apartamento, etcétera, etcétera. En ese transitar, en ese caminar, tus papás te ayudaron con comida, con ropa, con casa, educación, etcétera, etcétera. Tú ibas a la cocina, abrías la refri, había algo que comer. Te llamaban el desayuno y hasta el almuerzo y hasta la cena, y tú solo llegabas y te sentabas. No sabías de dónde venía esa provisión, pero ahí estaba. Y de igual forma es en el reino de los cielos. Dios nos da, como somos una nueva creación, Dios nos da herencia que podemos utilizar en nuestro día a día para ser buenas personas, mejores trabajadores, mejores empresarios, mejores esposos, esposas, hijos. Y tenemos esa herencia
pero no la podemos utilizar, o no la queremos utilizar, mejor dicho. Y esa es la herencia que hoy por hoy podemos utilizar. Pero aparte de esa herencia que podemos utilizar hoy, hay otra herencia más grande. Jesús dijo en Juan 14:2: voy pues a preparar una casa. Alguien dice un castillo, una morada celestial. Entonces Jesús fue a preparar la más gloriosa herencia para nosotros, que no es corruptible, sino es incorruptible, y está en los cielos, y hacia ahí tenemos que enfocarnos. Quiero preguntarte algo. ¿Cuándo un hijo pierde una herencia? Cuando el hijo se hace malo, mal hijo, no honra a los papás. Entonces, ¿qué hace el papá? Viene y lo borra del testamento. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como nueva creación en Dios, en Cristo, tenemos que guardar nuestra salvación. Y por consiguiente, nosotros tenemos que estar enfocados, y concluyo con esto. Nosotros tenemos que estar enfocados en esa heredad. En esa heredad que Cristo fue a reservar o hacer para nosotros. Y mientras estemos en esta tierra, utilicemos nuestra heredad genética, que Dios puede transformar, nuestra habilidad intelectual, nuestra heredad emocional, nuestra heredad económica. Y en este caso, hacer hasta lo imposible para no perder nuestra herencia. Pablo decía: no es que lo haya alcanzado todo, sino yo prosigo a la meta, dice, alcanzándome para llegar a esa herencia. Y creo que lo mismo nos tocaría a nosotros. La palabra dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra salvación? Hermano, mira, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que, si tú tienes un negocio hoy de chuquitos o de chucos, que son ricos, pero Dios quiere bendecirte para que tengas un restaurante. Hoy, por ejemplo, tal vez tienes, no sé, una bicicleta, pero Dios quiere darte algo mejor, un carro, un BMW X6. Pero, o sea, no tiene nada de malo obtener cosas materiales e ir mejorando, sino lo malo es olvidarnos de dónde viene la provisión y enfocarnos solo cuando ya tenemos las cosas grandes. Y decimos: no, después cuando ya esté más tranquilo, cuando ya tenga unos 40, 50 años, voy a bajar revoluciones. No. Cuidemos nuestra heredad. Cuidemos esa heredad que Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros. Lo que les decía está en Filipenses 3:12. Mira lo que dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido, o sea, llamado por Cristo Jesús. Ahí está hablando de la salvación. Versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, mi vida pasada, y extendiéndome a lo que está delante, o sea, nuestra heredad, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero terminar con dejar esto en tu corazón. El trabajo de un pastor es ayudarte a no perder esta heredad. Echarnos porras. Vamos, Livni, vamos, Livni. Y ahí va Livni, vamos echándole porras a Livni. Y si en algún momento ella se va por la... No, venite para acá, aquí vamos. Igual con Gloria por aquí, vente por ahí, no es. Y ahí vamos todos. Y si viene alguien nuevo, de igual forma, vente por acá y ahí nos vamos. Tener las cosas en común, pero lo más importante tener en común es la salvación en Cristo. Yo quiero exhortarte a que no pierdas de vista tu heredad en vida y tu heredad cuando tú mueras o cuando Cristo venga. Porque si no, de nada sirvió venir a tantos servicios, de nada sirvió tanto servir, de nada sirvió tantas ofrendas, tantos diezmos, si su alma se pierde. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno por nombre, Señor. Señor, esa es nuestra heredad. Antes éramos de una forma, pero ahora en Cristo somos una nueva creación, una nueva persona. Olemos a nuevo espiritual. Que de ahora en adelante podamos vivir y entender, Padre eterno, que tengo el Espíritu Santo dentro de mí y Él me ayuda a seguir adelante, a pelear la buena batalla de la fe, a ser una buena persona, a ser una persona que refleje tu amor, como dice tu palabra, la sal de la tierra, cartas abiertas al mundo, que somos embajadores de tu reino, pero que también podamos demostrar que Dios nos puede bendecir, que Dios también nos puede levantar para que podamos ser de bendición a muchas personas. Señor, en esta mañana, tú que escudriñas cada corazón, yo oro por cada uno de mis hermanos acá presentes. Y te pido, mi Dios, que tú nos des la solvencia, que tú nos des el entendimiento para poder visualizar esa heredad que tenemos hoy y que no perdamos de vista nuestra heredad por la eternidad que Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: amén. Amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.